tema de esta noche, acorde a la palabra que mi Abacadosh tuvo a bien entregarme esta madrugada, se titula De la revolución a la glorificación. De la revolución a la glorificación. Le voy a pedir a nuestra hermanita Laurita que nos haga favor de leer en Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 10. Adelante, Laurita. Amén. Santiago capítulo 4 dice: la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Amén. Muchas gracias, Laurita. Gracias al Eterno en esta noche. Estoy muy agradecida por Él como siempre, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, tal y como dice la Escritura. Esta semana, tanto en el ámbito secular como en el ámbito espiritual, con las ministraciones, estuvo un poquito cargada, y si yo la pudiera englobar en algo, tanto lo secular como lo espiritual, aún las ministraciones, yo le pondría un título de indignación. Y en el ámbito secular quizá cualquiera diría, claro, porque es un tema secular, la gente no tiene temor de Elohim, no lo conoce, y de alguna manera es aceptable que estén cometiendo todo tipo de pecado sin tener temor de Elohim alguno. Pero en el ámbito espiritual, yo le decía a mi Adonai, es inconcebible las razones que hay en el corazón, en lo profundo del corazón de las personas que se dicen creyentes, para que vengan con tal osadía a solicitar ministración para cosas que van en contra totalmente de tu palabra. Así que yo estaba sinceramente un tanto indignada esta semana, y de alguna manera justificaba más el tema de la gente atrevida de estar tratando de ir en contra del Señor, porque precisamente no lo conoce, se justifica, pero los que decimos ser creyentes y se supone que conocemos al Eterno y seguimos empecinados en estar pecando, pues eso sí que de alguna manera es injustificable. Y en estos días de indignación de esta semana, cada día le preguntaba al Señor qué quieres que comparta con tu pueblo. Y en algún momento llegué a pensar, quizá por la
mega indignación que traigo en mi corazón. El Señor ya me dijo que quiere que hable y no tuve la precaución de escuchar hasta hoy en la madrugada. Anoche todavía, Señor, perdóname, quizá he estado tan indignada con todo lo que ha estado pasando en el ámbito espiritual más que en el secular, porque vuelvo y reitero, el secular de alguna manera se justifica porque no conocen al Eterno. Pero nosotros, los que nos decimos creyentes, yo decía, ¿cómo es posible que vengan a solicitar tales ministraciones totalmente fuera de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras? Y hoy, amados y amadas, en esta madrugada, el Señor me despertó para darme este tema tan bello que quiero compartir contigo, de la revolución a la glorificación. El Señor me estuvo despertando porque yo estaba cansada, ha sido una semana pesada en ministraciones y en el trabajo secular. Y quiero compartir contigo 5 puntos a través de los cuales el creyente ha de pasar en su caminar con el Eterno, de la revolución a la glorificación. Es necesario pasar un segundo punto por la rectificación, un tercer punto por la purificación, un cuarto punto por la santificación y un quinto punto por la glorificación. Te lo estoy dando tal y como el Señor en cada una de estas 5 ocasiones me despertó a darme palabra por palabra, de la revolución a la glorificación. Y en Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, las contiendas, las enemistades? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vemos aquí en el libro de Santiago, los llamadas, que hay un combate interno, hay una revolución, como me decía el precioso Ruach HaKodesh esta madrugada. Hay una revolución interna en nuestros propios miembros. Una vez que llegamos al camino del Señor, tenemos que seguir caminando y transicionar de la revolución, de ese combate que hay en nuestros miembros, a la glorificación. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y esto sucede a todo creyente, en primera instancia, al inicio de nuestro caminar con el Señor. En esta semana de las administraciones, hubo un par de personas que con corazón sincero se acercaron delante del Eterno. El resto fue indignante, amados y amadas, lo tengo que decir. Indignante el proceder de los presuntos creyentes. Solamente 2 ovejitas con corazón sincero se acercaron delante del Señor. Y eso es lo que busca el Eterno, que seamos sinceros. Como a veces le dice al Señor una servidora, Señor, con pena y todo, cometí tal y cual error, con pena y todo, pero te tengo que confesar. Así quiere el Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo admitir tus errores y ir delante del Eterno y confesarle al Señor, cometí un error? Porque no soy perfecta, estoy en un proceso de la revolución a la glorificación. Y necesito rectificar, como me decía esta madrugada. ¿Y cómo voy a rectificar? Pues a través de la identificación de aquello que te está llevando a cometer el mismo pecado. Y a través de la verificación, todo esto me lo dio el Eterno, 7 palabras. Revolución, rectificación, purificación, santificación y glorificación. Al llegar al camino del Eterno, así llegamos todos, con esa lucha interna, tal y como lo expresa el libro de Santiago, llegamos con una verdadera revolución en nuestros propios miembros. Por un lado, la carne nos llama o nos insta a seguir en nuestros delitos y pecados, y por el otro lado,
el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos insta a someter nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo al Elohim viviente. Y tal y como me lo expresó el Ruach HaKodesh esta madrugada, hay dentro del creyente una reverenda revolución, una verdadera revolución al inicio de nuestro caminar. Y fue el caso de una ovejita que con corazón sincero solicitó ayuda, y no es la primera vez. Y así nos quiere el Eterno, amados y amadas. No tirar la piedra y esconder la mano. Él quiere que vayamos con corazón sincero. Señor, estoy muy avergonzada, pero volví a cometer otro error y te lo quiero confesar. Señor, ayúdame, porque no puedo con esto. Es tiempo de que aprendamos, amados y amadas, porque de lo contrario nos vamos a ver en la etapa de la revolución 30 o 40 años como muchos personajes en las Sagradas Escrituras. Desde que tuvieron el llamado, desde que el Señor les hizo el llamamiento a ser rey, el llamamiento a ser profeta, el llamamiento a X ministerio, hasta que tomaron las riendas de ese llamamiento, en algunos personajes pasaron de 20 hasta 40 años. Y no tenemos ese tiempo hoy en día, amado y amada. Por eso es que el Espíritu Santo de manera tan puntual nos está dando los pasos de transición de un creyente, de la revolución a la glorificación, a través de la rectificación, de la purificación y de la santificación. ¿Y cómo vamos a rectificar acorde a lo que Él me dijo? Identificando eso que te está haciendo caer y verificando que ya no vuelvas a caer en el mismo pecado. Gloria al Eterno. 7 puntos me entregó el Señor. Gloria a su santo nombre. Y hoy en esta noche, Yahweh quiere mostrarnos las diferentes etapas por las que un creyente debe caminar, por las que un creyente deberá atravesar en su caminar con Yahweh Elión. Como te decía, esta semana, tanto secularmente como espiritualmente, ha sido una semana que yo catalogaría como indignante, una semana de total indignación. Y quizás secularmente hablando las prácticas desleales sean comunes, pero uno no esperaría que también en el ámbito espiritual las ministraciones de los creyentes en Yeshua sean también catalogadas como indignantes, debido a que la ovejita habla o se contacta a este ministerio con la finalidad de solicitar peticiones a Yahweh totalmente fuera de su voluntad. Y yo más bien diría que algunas veces totalmente contrarias a la voluntad del Eterno, como ha sido el tema en varias ocasiones en las que algunas ovejitas del sexo femenino, y que sin estar casadas, sino solo como convivientes o viviendo en unión libre con su pareja, buscan o solicitan oración para que Yahweh les conceda hijos en una relación fuera de matrimonio. ¿No te parece esto indignante, amado y amada, que me escuchas? Qué peticiones tan irónicas, ¿no? O quizá un tanto aberrantes. Y por otro lado, también ovejitas del sexo masculino buscando la bendición de Yahweh, pero sin someterse a su voluntad, viviendo en rebelión contra el eterno Elohim, llevando una vida similar a la anterior, en unión libre, sin querer en lo más mínimo agradar al Eterno, en lo tocante al matrimonio, solo por mencionar un punto de los muchos que pudiesen haber. Y esto, amados y amadas, no debe ser así. No erremos, no sigamos errando. No hemos venido a los pies de Yeshua para seguir haciendo nuestra voluntad. Ya no sigamos errando. Ya no sigamos cometiendo los mismos errores. El Señor esta mañana me decía de nueva cuenta
almas adúlteras que pretenden adulterar lo que Él ya preestableció. La Torá de Yahweh se pretende alterar por así convenir a sus personales y carnales intereses. Es necesario entender que ahora Yahshua está al timón, amados y amadas. Él es el timón del barco y nosotros en calidad de siervos debemos obedecerlo y someternos a su voluntad al 100%. No es un barco en donde tú sigues llevando el timón como solías hacerlo antaño. Pero qué difícil es para algunos el obedecer a un superior y mucho más difícil aún el sometimiento al reglamento divino, a la Torá de Yahweh. Hoy te insto a que recapacites y a que retomes el camino correcto. Y especialmente que entiendas que en tu calidad de siervo debes someterte y obedecer en todo a nuestro Abacadosh. Él nos ha estado instando en estas últimas reuniones, en estas últimas enseñanzas, a una obediencia absoluta, a una obediencia total. Y en ello va implícito, amado y amada, el sometimiento. A dejar de estar en rebelión en contra del Eterno, haciendo y queriendo hacer nuestra voluntad. Porque, amado y amada, en el camino de Elohim no existen, escúchame bien, los beneficios sin sacrificios. Forget about it, no existen, olvídalo. Grábatelo muy bien. Y no estés esperando beneficios sin sacrificios. Olvídalo. No lo esperes. Y quien te diga tal cosa de que ven y pacta y deposita aquí en el alfolí tal dinero para recibir bendición, es antibíblico. No esperes eso. No esperes ningún beneficio del Eterno sin sacrificio, sin sometimiento y sin obedecerle. Porque en el caminar con Yahweh solo existen los beneficios con sacrificios. Porque claramente dice la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. ¿Cómo dice? En pos de mí. ¿Cómo? En pos de mí, a mi servicio, bajo mis órdenes, bajo las órdenes y bajo la dirección del Todopoderoso Yahweh Elión. ¿Quieres seguirlo verdaderamente? En sometimiento y obediencia absoluta. Es la única manera. Y tomando tu cruz y siguiéndole. Mateo 16:24. Así que este es el tiempo de que entiendas primeramente que si has hecho la confesión de fe y has aceptado a Yeshua como tu Salvador personal, ahora debes someterte a su voluntad, que es agradable y perfecta, dice la Escritura, agradable y perfecto. Y en un principio, cuando te encuentras en esa revolución donde tus miembros están combatiendo unos con otros en la carne totalmente carnal, claro que la voluntad del Eterno para nada te parece ni agradable y mucho menos perfecta. Entiende que ya no estás tú al timón como solías hacer antes y somete tu voluntad a la voluntad del Todopoderoso, a la voluntad de Elohim. Ya no sigas más rebelándote en contra de lo que Él ya preestableció. Ya está estable, previamente estable. No sigas caminando en esas arenas movedizas que te van a llevar primero al infierno y después al lago de fuego. Lo que Él ya
estableció, como su nombre lo indica, ya está estable previamente para ti, para que lo tomes. Ya no sigas errando. Ya no sigas más rebelándote en contra de lo que Él ya nos mandó en su Torá. Ya no sigas perdiendo más tu tiempo en esta primera etapa de la revolución interna que hay en tu corazón. Y que, como dice aquí la Escritura, están combatiendo internamente en tus miembros, hay una lucha. Pero fiel es el que nos llamó. Cada vez que vayas con corazón sincero, Señor, ayúdame. Me está tratando de ganar la tentación. Ayúdame. De solicitar ayuda a tu hermano, a tu hermana, por favor intercedan por mí. Como hicieron un par de ovejitas en esta semana. Esa es la manera. Esa es la única manera. O como le decimos a otras personas, Señor, pues con pena y todo, pero no he podido vencer tal o cual cosa, o volví a caer en tal pecado, en tal error, por favor, perdóname, te confieso, Señor. Pero eso de tirar la piedra y esconder la mano, al Señor le súper desagrada. Vayamos con corazón sincero, como dice la Escritura. Hoy es el tiempo, amado y amada, de que pases del combate interno que hay en tus miembros, en tu propia carne, de esa revolución interna a la rectificación. Y como te dije, porque así me lo dictó el precioso Ruach HaKodesh, de la rectificación a la purificación, y de la purificación a la santificación, y de la santificación a la glorificación. Este es el tiempo. Este es el tiempo de transicionar, amado y amada. Porque ya más tiempo no queda. Este es el tiempo, no te tardes 40 años como se tardó Moisés. No te tardes 20 como se tardó José. No te tardes 40 como se tardó David. No tenemos ese tiempo. Por eso es que el Espíritu Santo está siendo sumamente puntual. Para que entendamos la posición en la que nos encontramos y que avancemos y transicionemos. No hay tiempo para que en estos 5 pasos o en estos 7 puntos nos tardemos 40 años. Sí, amados príncipes y princesas de Yahweh, hoy es el día de pasar de la revolución de vuestros miembros a la rectificación. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo pasar o transicionar a la rectificación? Muy sencillo, así como me dijo el precioso Ruach HaKodesh, a través de la identificación y a través de la verificación, ¿identificación de qué? De tus debilidades, de eso que recurrentemente te tienta y te hace caer preso del pecado una y otra y otra y otra vez. En Santiago 1:13 dice la Escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Yahweh, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice la Escritura, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Es todo un proceso, como el proceso de la concepción de un bebé, igual el pecado. Una vez que lo albergas en tu corazón y en tu mente y le empiezas a dar vuelta, cuidado. Es mejor pedir auxilio, como hicieron este par de ovejitas esta semana. Por favor, ayúdenme a orar, porque me anda tentando el diablo. Así que dice la Escritura, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Y en otra parte de la Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia es clarísima, amado y amada. Es tiempo, amados príncipes y princesas de Yahweh, que pasemos de la revolución a la rectificación. ¿Cómo? A través de la identificación de esas debilidades que te han estado tentando y te han estado haciendo esclavo del pecado. Este es el tiempo de someternos a Yahweh bajo su voluntad total y absoluta, como nos lo ha estado hablando. Porque dice claramente la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yahshua nuestro Adón, nuestro Señor. Romanos 6:23. Porque no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un sumo Cohen, un sumo Señor, un sumo Adón, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, a diferencia de nosotros, sin pecar. Hebreos 4:15. No olvidemos que Yahshua también fue tentado por Satanás cuando estuvo en el desierto, ayunando por 40 días. Marcos 1:13. Él también fue tentado, pero a diferencia de nosotros, él no pecó. ¿Y qué hizo Yahshua antes de iniciar su ministerio? Se puso a utilizar las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. Estuvo en ayuno y oración 40 días. Y en esos días de ayuno y oración, dice Marcos 1:13, que fue tentado por Satanás, como somos tentados nosotros. Pero si no utilizamos las armas de nuestra milicia, ¿qué va a suceder? Lo que te acabo de leer en Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a caer si no estamos utilizando las armas de nuestra milicia, incluyendo la humildad para solicitar ayuda. Amado y amada, por favor, oren por mí, porque estoy en tal o cual situación. ¿Por qué te da pena solicitar ayuda? Y no te daba pena andar en los delitos y pecados cuando andábamos en el mundo. Porque ahora te da pena pedirle ayuda al hermano. Por favor, intercedan por mí porque estoy en tal situación. En el ámbito secular, en mi trabajo. ¿Por qué? Yahshua, amados y amadas, también fue tentado por el mismísimo Satanás. ¿Pero qué estaba haciendo? En ayuno y en oración, antes de iniciar su ministerio. ¿Y qué siguió haciendo durante su ministerio? Lo que nosotros debemos de hacer, porque dice que sigamos las pisadas del Maestro. ¿Qué hizo? Seguía apartándose para estar orando, para estar en comunión con el Señor. Apartándose. No dice que ahí en el socialito entre todas las personas, apartándose, apartado totalmente. Voy a hablar con mi papá, voy a hablar con mi Abba Kadosh. Necesito comunicarme con él. No me vaya a desviar, no vaya a ser tentado. Y entonces la concupiscencia que hay todavía ahí en mis miembros me vaya a hacer caer, a consumar el pecado. Por eso es que debemos de estar en comunión con el Eterno. ¿Cómo? Con la verdad en la mano, con corazón sincero, confesándole nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores.
Esa es la única manera. ¿O no sabes que Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón? Antes de que vayamos delante de su presencia, Él ya conoce las intenciones que hay en nuestro corazón, de modo que no lo podemos engañar. Tenemos que ir, como le dice una sierva, con pena y todo. Me da mucha pena porque a estas alturas de mi vida no debería de haber caído en tal o cual error, pero Señor, volví a caer. Con pena, me da pena, pero volví a caer y te lo tengo que confesar. Te confieso, Señor, que me ganó la ira, me ganó el enojo, me ganó lo que te haya ganado. Confiésale, amado y amada, porque es necesario que sigamos caminando, que sigamos avanzando y que sigamos transicionando. No te quedes ahí 20 años en la revolución, combatiendo con tus miembros, porque no te atreves a decirle al Eterno cuál es tu debilidad. Este es el tiempo de que le digamos, Señor, y esta. Tengo tales y cuales debilidades, porque tú lo sabes. Nadie mejor que tú lo sabe en tu corazón. Nadie mejor que cada uno de nosotros sabe esa debilidad que está combatiendo ahí dentro de ti, en tus miembros. Solamente así, no hay otra manera, con la verdad en la mano, con corazón sincero. Tenemos que llegar delante de nuestro Abacadosh a confesarle la serie de debilidades que tenemos, con plena honestidad y plena sinceridad. Podremos alcanzar su oportuno socorro, solo con un corazón sincero. Es que Yahweh podrá ayudarnos y romper, escúchame bien, esas ligaduras espirituales que han estado atando tu vida y que te han estado haciendo esclavo del pecado una y otra vez. Algunos de manera recurrente, en algunos de manera esporádica y en algunos de manera periódica. Él va a romper esas ligaduras que tú no ves, pero que están ahí y que te hacen volver a caer en el mismo pecado. Y una vez que decidimos obedecer a nuestro amo y Señor en todo, a través de la observancia de su Torá, de obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos, es que Yahweh entonces nos promoverá de la rectificación a la purificación, de la rectificación a la purificación. Es a través del obedecer su Torá que transitaremos de la rectificación a la purificación, a través de la obediencia total a sus mandamientos, que precisamente nos ha dejado para rectificación del alma. Y por ende, mientras le obedecemos, transitaremos por el camino de la purificación de nuestras almas. A la par, en la medida que te sometes, en la medida que le obedeces, en esa medida, el Señor empezará a purificar nuestras almas. Los viejos hábitos se irán, las costumbres pecaminosas nos abandonarán, las tentaciones que antes teníamos sencillamente desaparecerán, porque simplemente a través del sometimiento a la voluntad divina de Yahweh, de la obediencia a su Torá, es que Él nos empieza a purificar, a lavar y a quitar de nosotros toda impureza. Justamente cuando empezamos a hacer morir lo terrenal en nosotros, la fornicación,
las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, dice Colosenses 3:5. Cuando empezamos a hacer morir lo terrenal en nosotros, todas las pasiones desordenadas, todo lo que es un reverendo desorden en nuestra vida, cuando decidimos menguar, entonces el Señor empieza el proceso de purificación. Es que entramos en ese proceso de limpieza a través de la preciosa sangre del Cordero Yeshua. Nunca por medio de nuestras propias fuerzas como muchos han querido hacer, sino siempre mediante y a través de Yeshua nuestro Adón, de Yeshua nuestro Señor. No hay otra manera. Él es el único que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por nuestras faltas. No hay otro camino, no hay otro medio, no existe. Olvídate que lo vas a lograr a través de tus propias fuerzas. Es así como hicieron este par de ovejitas, como hizo. Un grito de auxilio, por favor, oren por mí, intercedan por mí, ayúdenme, porque estoy aquí en la cuerda floja. Me está tentando el enemigo. Por favor. Es de esta manera, amados y amadas, no en tus propias fuerzas, no te sigas engañando y no le sigas dando cabida al enemigo que lo vas a hacer en tus propias fuerzas, porque vas a seguir cayendo en el mismo pecado y en la misma falta. La única manera es siempre y solamente a través de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, de nuestro Mesías Yeshua. Debemos aferrarnos a Él y pedirle en todo tiempo que nos lave más y más de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, de nuestras debilidades a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, a través de su sangre que purifica y que por misericordia nos lleva de la purificación, escucha bien, a la santificación. Nos traslada de la purificación en esa etapa de limpieza y depuración de nuestros pecados a través de su sangre preciosa a la santificación. Una vez que decidimos someternos totalmente a su voluntad, entonces Yeshua empieza a purificarnos, a limpiarnos, a lavarnos de todo pecado y de toda mancha de nuestras vestiduras. Y una vez que el vaso está limpio, que esa vasija está pura, totalmente limpia y pura, empieza la etapa de la santificación. La etapa donde el creyente se empieza a apartar totalmente del mundo. Ahora ya más que nunca, también por voluntad propia y por amor a Yahweh. Por convicción, por amor al Eterno. Aunque quizá por allá afuera nos digan, está loco o está loca, por amor. Ya no es por obligación, ya no es porque es un mandato, ahora llega una etapa donde es por amor. Lo que tú digas, Abba, como tú quieras, Señor, se hará como tú digas de manera incondicional. Es que te amo tanto, que estoy dispuesta a que se haga como tú dices. Aunque sinceramente no lo entiendo, no cabe en mi lógica humana, pero lo voy a hacer y te voy a obedecer por amor. El creyente o la ovejita empieza una etapa de llenura del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Inicia la llenura de su presencia. Empieza Él a obrar a través de cada uno de nosotros.
Esta etapa es en la que el creyente se niega totalmente a sí mismo. Empieza a menguar para dar cabida solamente al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Elohim, a quien anhelamos celosamente. Ya no es más mi carne, mi yo, mi ego, sino que menguamos para darle cabida solamente a Él. Etapa en la que Yahweh empieza a realizar sus proezas, sus milagros, sus maravillas, a través de cada uno, a través de aquel que decide someterse plenamente a su voluntad y que decide menguar totalmente para que reine Él en su vida. Porque el creyente es quien decide menguar. Es el creyente el que tiene que tomar la decisión de menguar a su ego, a su yo, para que reine al 100% Yeshua en su vida. Es aquí en esta etapa donde empiezas a ver los milagros divinos, las proezas del Eterno, donde Él se empieza a manifestar a plenitud en tu vida. Porque dice la Escritura: con Yeshua estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la emuná del Hijo de Yahweh, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Tenemos que llegar a esa etapa, a esa plenitud, de dejar totalmente tu yo, tu ego, a crucificarte juntamente con Yeshua. Así como dice Gálatas 2:20, con Yeshua estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. En esta etapa, cuando decides y aceptas crucificar tu yo, es que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, empieza a llenarte de su presencia. Y por último, Yahweh mismo nos promueve de la santificación a la glorificación. A este punto es al que todo creyente debería estar solicitándole al Eterno llegar, de la revolución a la glorificación y pasar de la santificación a la glorificación. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Romanos 9:23. Y para hacer notorias, escucha, las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que somos tú y yo. Esas vasijas somos tú y yo, que a través de su misericordia Él está haciendo notorias las riquezas de su gloria en ti y en mí, una vez que decidas dejar tu yo y menguar para que crezca Él en ti, que Él preparó de antemano para su gloria. Romanos 9:23. Qué preciosa es la palabra. Para que Yahweh os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Ruach HaKodesh. Efesios 3:16. Para que Yahweh te dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? ¿Qué nos va a dar conforme a las riquezas de su gloria? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior y que no te siga Satanás frustrando tu caminar en él. Que haya una fortaleza en ti, en ese hombre interior,
que ya no estén esos miembros internos combatiendo unos con otros, luchando en la carne para no seguir cayendo en el pecado. Él nos va a fortalecer con su poder en el hombre interior, a través y por el Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh, Efesios 3:16. Y es que, amados y amadas que me escuchan en esta noche, la vida del creyente en Yahshua es una transición de la revolución, del inicio en tu caminar con Yahweh a la final glorificación. Es una transición de la revolución inicial a la glorificación final. Pero por favor, escribe cada etapa de la vida del creyente con Z en inglés o con S en castellano. Escribe revolución, revolu, y luego escribe la palabra Sion. Escribe rectificación con S, no con C. Escribe purificación con S, porque al final de cada palabra que el Espíritu Santo me dio esta madrugada, al final está la palabra Sion, Sion. Revolución, rectificación, purificación, santificación y purificación. En inglés ciertamente con Z, Sion con Z. En castellano, Sion con S. Porque aunque fonéticamente hablando suenen igual, gramaticalmente hablando tienen diferente significado. Ahora te estoy hablando de una revolución con S. Ahora te estoy hablando de una rectificación, rectifica porque te espera Sion con S. Purifícate porque te espera una purificación con S. Te está esperando Sion en cada paso que decidas transicionar en el caminar con Elohim. Santifícate porque te está esperando Sion, santificación, y glorifícate en el poder del Ruach HaKodesh, porque en la glorificación, glorificación. Sion con Z o Sion con S, que al inicio, en la etapa de revolución, y en donde nuestros miembros combaten dentro de nosotros y no se quieren someter al Creador Yahweh. Sion es simplemente una fortaleza que David conquistó en sus varias batallas, en una de sus varias batallas. Porque al igual que en tu caminar con el Eterno de la revolución a la glorificación, también hay una transición en la palabra Sion en las Sagradas Escrituras. La Sion que conquistó David y la Sion que es la ciudad celestial al final de la Escritura. Pero mientras seguimos avanzando en las etapas siguientes, el sufijo Sion, con Z si quieres en inglés o con S en castellano, va adquiriendo un nuevo significado y paralelamente a nuestra transición de la revolución a la glorificación. En esta última, en la glorificación, pasa de ser de una simple ciudad, una simple fortaleza de David, a la ciudad gloriosa redimida por Yahshua, es decir, a la Sion espiritual. La Sion de Elohim pasa de ser la Sion natural, la colina de la ciudad en Jerusalén, la colina de la ciudad en Jerusalén, a Sion, la ciudad celestial. Aleluya. Porque a través de esta transición de la revolución, glorificación, pasamos o transicionamos de Sion, la ciudad de David, que puedes encontrar en 2 de Samuel 5:7, al monte Sion, a la ciudad del Elohim viviente, el gran rey, la Jerusalén celestial,
la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos 12:22. Es una transición, amado y amada, y lo data la Escritura claramente en 2 de Samuel 5:7 y Hebreos 12:22. Es una transición con mayúsculación, una transición en el caminar del creyente de la revolución a la glorificación, de una vida carnal a una vida espiritual. Anda, amado y amada, en esta noche. Camina, no te resistas a transicionar de la revolución a la glorificación en el eterno. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh les continúe bendiciendo. El Shabbat Shalom. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, bendito Rey. Te adoramos en esta noche y bendecimos tu santísimo nombre. Gracias, Abacadosh. Gracias, Señor bendito, porque grandes son tus misericordias cada mañana y cada madrugada, Señor. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a transicionar de la acción terrenal a la acción espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Gracias por esta palabra, por esta revelación, por esta enseñanza, Señor. No nos cansaremos de agradecerte, Abacadosh, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra ha llegado en tiempo oportuno, porque ya no queda tiempo, Señor, para hacer una transición de 40 años, Padre, ni de 20, ni de 10, Señor. Tenemos que hacer esta transición de la revolución a la glorificación, Señor, en breve, a través de tu Ruach HaKodesh. Gracias, Abacadosh. Te bendecimos en esta noche y exaltamos tu santísimo nombre, Señor. Santo eres, Padre. Santo eres. En el nombre de Yeshua HaMashiach he orado.